Esto es La neta de la ciencia. La Entrevista. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Entrevista de La Neta de la Ciencia. Les saluda Edgar Jiménez y bueno, en esta serie de programas, en esta temporada completa de lo que ha sido la gran participación de mujeres indígenas de los pueblos originarios de nuestro San Luis Potosí, de la Huasteca Potosina principalmente, y bueno, pues obviamente en áreas de posgrado, mujeres que han participado ya en ponencias en distintos puntos de la Unión Americana, se han ido a Canadá, y que esto, pues más allá de lo que hemos venido escuchando sobre romper los techos de cristal, romper las fronteras, pues más importante aún es no dejar de darle visibilidad a la gran labor que hacen estas mujeres, al gran esfuerzo que también hacen al regresar e impulsar proyectos de pertinencia en las comunidades, y que sobre todo pues también existan los apoyos que se requieren para impulsar proyectos, para impulsar la investigación y también el desarrollo de ellas en áreas de investigación en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y para ello, bueno, quiero dar la más cordial bienvenida a Olga Pablo Hernández. Ella, déjeme decirle nada más rapidísimo, ella es del Ejido del Carrizo, del municipio de Tamuín, el bellísimo Tamuín. Ya se me antoja allá la gastronomía, es bellísimo el municipio de Tamuín allá en la Huasteca Potosina, y ella es hablante de la lengua indígena Tenec, además del español. Y bueno, pues bienvenida, Olga, vamos a ir platicando de una vez y que nos vayas dando contexto. Bienvenida a la entrevista de La Neta de la Ciencia. Sí, muchas gracias por la invitación. Oye, Olga, bueno, pues platícame un poquito, vamos a hacer un viajecito y nos vamos a viajar al Cebetis 46 de Ciudad Valles, que el Cebetis se caracteriza por ser una entidad educativa sumamente exitosa en ferias de ciencia y en proyectos de investigación. El Cebetis, por ejemplo, no ha dejado de ganar en la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías en el área de educación media superior. Pero bueno, platícame un poquito, estudiaste Ingeniería Industrial en la Universidad Intercultural, precisamente allá en el campus Tamuín, pero desde que estabas en Cebetis, ¿cómo se dio esta definición de tú irte por estudiar una ingeniería? Sabemos que hoy en día aún hay una gran brecha en el área STEM de mujeres que incursionan precisamente en áreas de este tipo, pero bueno, ¿cómo se da esta decisión? Si desde la carrera, si desde chiquita ya sabías que tú querías ser ingeniera, ¿cómo se da este proceso? Pues bueno, sinceramente, ahora sí que como todos, ¿no? Al inicio uno no sabe hacia dónde ir, principalmente. Pues todo comenzó, ¿no? Desde esta comunidad de donde soy originaria. En ese entonces nosotros los jóvenes no teníamos acceso ahora sí a la preparatoria o un covach, que ahorita sí lo tienen. Y pues bueno, yo salí de mi hogar a los 18 años, ahora sí decidida a estudiar, ¿no? A estudiar la prepa. Y pues con esto de que trabajaba en una casa con una maestra y luego además trabajaba en la panadería, entonces opté por mejor ir a la prepa abierta, ¿no? Entonces era como el balance que yo tenía para poder trabajar y estudiar, ¿no? Y pues sí, ahí inicié y pues como en todo yo no conocía muchas cosas, era la primera vez en la ciudad, ¿no? Conocer este contexto donde pues ya es una convivencia diferente, ¿no? Al de la comunidad. Pues ahora sí acoplarnos a la cultura, a la lengua. Y pues bueno, ahí me fui desarrollando poco a poco, fui aprendiendo. Terminando, recuerdo que aún también no tenía muy en claro qué quería estudiar en base a la licenciatura, pero pues bueno, se presentó la oportunidad, ¿no? De ir a la Intercultural, que era la más cerquita que tenía, pues ahora sí, seguir trabajando, ¿no? Trabajar y estudiar. Y pues bueno, creo que en ese tiempo también no entré en el 2013, recuerdo que no hubo ahora sí que se completara, ¿no? Los alumnos requeridos para ahora sí que se abriera el ciclo. Y pues también no entré, ¿no? Me había postulado para informática administrativa, pero pues no se abrió en ese año, así que me dediqué a trabajar y ahorrar, y hasta en el siguiente, pues ya nos ofrecieron 4 opciones, ¿no? Ahí en el campus, y pues me interesó, ¿no? La ingeniería, por las materias, ahora sí, en plan de esto de los proyectos que se desarrollan, y pues bueno, me llama mucho la atención las matemáticas y todo eso, entonces yo decidí que voy a estudiar ingeniería, y con esa me quedo licenciada. Fue como mi opción más viable que viene siendo. Fabuloso, y que bueno, de alguna manera, pues también, ¿no? Existen todavía esta parte de a veces retos, a veces hay baja participación en áreas de ingeniería por parte de las mujeres, pero bueno, se ha venido incrementando sustancialmente hoy en día en San Luis Potosí, por ejemplo, pues hay una gran participación de la mujer en las áreas de ingeniería, y en este sentido, ¿cómo fue ese transitar a lo largo de la carrera? Porque luego uno entra y dice,
ay, como que no es lo que me esperaba, o sabes qué, sí me gusta esto. ¿Cómo fue evolucionando tu percepción, tu forma de ver las cosas conforme ibas avanzando a lo largo de la carrera de ingeniería? Y bueno, ¿cómo se da este cierre, ¿no? Este final, este egreso, de que luego pues también nos da cierta crisis de decir, ay Dios, ¿y ahora qué hago, no? Con mi vida. ¿Cómo se dio este transitar a lo largo de la carrera y bueno, pues sobre todo ya al finalizar? Pues bueno, al inicio recuerdo que sí batallaba un poquito con algunas materias, pero conforme ahora sí que vas aprendiendo, no experimentando, porque sí recuerdo que en esta parte del Cebetis pues no vimos mucho lo que eran las integrales, las diferencias, cosas más matemáticas. Uh-huh. Recuerdo que sí me costó un poquito más, pero practicaba, ¿no? Todas las tardes, noches, cambiaba de hoja y seguía y borraba y seguía, entonces hasta que lo fui mejorando. Y ya cuando fui como que relacionando, ¿no? La forma tan interdisciplinar de cómo interactúan las materias, ¿no? En gestión de los proyectos que desarrollábamos, algunas estrategias de venta, que por ahí vimos en diseño de productos. Entonces como que fui teniendo como esa reflexión, ¿no? De todo el engranaje que lleva la ingeniería, que no solo eran números, como decían, ¿no? Entonces fuimos aprendiendo también de otros maestros, algunos talleres que nos dieron, un poco de robótica, vimos un poco los brazos robóticos. Entonces yo navegaba, ¿no? En esa parte de la tecnología, de los diseños, ¿no? De ver cómo son los procesos de fabricación, ¿no? Que hay diferentes tipos de procesos. Entonces me fui como inundando, impregnando más de esos temas. Y pues sí, al concluir, recuerdo que en el penúltimo semestre también tuvimos ahí un trabajo de tesis previo, ¿no? Como parte de esto de la formación que tenemos. Y recuerdo que hice un trabajo como para mejorar, ¿no? El sistema de venta de mi ex jefe, ahora sí de la panadería. Y recuerdo que la nombré, ¿no? La verdadera competencia de las empresas en crecimiento. Entonces fue como un flash de meter todo lo que había visto en ese proyecto. Y pues sí, para mí fue muy satisfactorio terminar. Claro, porque al final del día pues se traduce en algo de aplicabilidad afuera. Y bueno, en ese inter, mientras estuviste también ahí, bueno, pues has participado, por ejemplo, en distintos certámenes. Digo, por aquí yo tengo conocimiento en el Día Internacional de la Lengua Materna, por allá en 2016. Imagino que estabas también en el inter de la carrera. Participaste en el tercer Encuentro Nacional de Jóvenes Hablantes de Lenguas en Atlisco, Puebla, ya para el 2015. Y bueno, pues también a lo largo de 2017 pues has venido compartiendo tu experiencia pues también estudiantil a lo largo de cómo fueron estas experiencias de ir incursionando, además de la parte de ingeniería aplicada a los negocios, a las pymes en este caso, pues esta participación también de promover lo que son los pueblos originarios, en este caso, bueno, tu comunidad y tus raíces. Pues más que nada, ¿no? Irme apropiando de un poco más de lo que soy, ¿no? De lo que me han heredado mis abuelos, ¿no? Y sus abuelos de sus abuelos. Entonces somos de una generación que tenemos esa raíz indígena y que es parte de valorarlo, ¿no? De no negarla tampoco, y ya ve que en ocasiones pues surge la discriminación. Entonces esta parte de mostrarle a los jóvenes, ¿no? De que no se avergüencen de dónde vienen, ¿no? De lo que son y de lo que serán, porque somos parte de generaciones, ¿no? Que va haciendo algo que impacta a cada uno de ellos, y creo que fortalecerles esa parte, ¿no? De hacerles ver de que su lengua materna no puede ser un obstáculo, sino que es tu fortaleza, ¿no? Que podemos tener este equilibrio de dos lenguas, ¿no? Quizás primero adquirir una o adquirir las dos, que fue mi caso. Ahora que estuve en esta maestría en estudios amerindios, me di cuenta que mis padres ahora sí nos dieron ese gran regalo de crecer con un bilingüismo equilibrado. Entonces creo que eso es algo que podemos fomentar y que podemos hacerles ver a las siguientes generaciones. Ya, ahora en este interludio entre que egresas de la universidad del área de ingeniería y ya llegaremos acá en el 2021 que participaste en el programa de incorporación de mujeres indígenas, ¿qué sucede en este proceso de egreso? ¿Estuviste en la docencia? ¿Cómo te fuiste desarrollando? Bueno, pues principalmente, ¿no? Terminando, ahora sí que venía el reto, ¿no? Y la incertidumbre hacia dónde voy a ir, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues mis planes, wow, como todo joven, quizás irme a trabajar a una fábrica y experimentar, ¿no? Con lo que había aprendido. Pero creo que la vida siempre nos da mil vueltas, ¿no? Quizás en ocasiones pensamos en un camino, pero ahora sí que el destino decide que sea otro. Entonces en ese tiempo yo egresé y pues me quedé, ¿no? Me quedé en Tamuín,
y una amiga me invitó a trabajar al colegio, primero para secretaria, y de ahí la directora dijo, no, mejor te quiero para auxiliar de preescolar. Y en el mero día me dijo, no, yo quiero que seas maestra de computación. Entonces, Ok. o sea, el gran reto de ser maestra de computación. Y me dice, ¿tú llevaste computación? No, sí, mira, sí, así aplicaciones y los programas básicos y unas que otras cosas. Y sí, entonces me quedé a trabajar en ese tiempo y al siguiente año pues ya me titulé, pues entré ya en mi protocolo de titulación. Fabuloso. Y bueno, en ese sentido, ¿tú ya visualizabas el hacer un posgrado o ni idea todavía de seguir estudiando? Pues al inicio sí, pero con esta, ¿no?, intermitente de los recursos económicos, entonces aún no lo tenía muy planeado, quería primero trabajar, ¿no?, tener una experiencia laboral que muchas veces nos piden, entonces creo que aún no lo tenía en mente, ¿no? Para mí fue una sorpresa más que nada. Fabuloso. Y bueno, entras en 2021 y digo, para quienes nos están escuchando y a través del YouTube del Coposit nos están viendo, bueno, pues entra esta convocatoria que el campus de Tamuín, tu alma mater a nivel licenciatura, pues te invita a participar en este programa de incorporación de mujeres indígenas al posgrado que coordina el Coposit y gracias a la colaboración de la Universidad Intercultural. ¿De qué se trató? Y digo, recalco 2021 porque fue en plena pandemia, entonces Sí. aquí saber un poquito en qué consiste, digo, que la gente que nos escucha, de qué se trata este programa de incorporación de mujeres indígenas y vamos, cómo fue que lo viviste, ¿no? ¿Cómo se fue dando este programa y para qué era el programa? Sí. Recuerdo que recibí esa llamada, fue una tarde, recuerdo una tarde de mayo, abril, por ahí, que me hablaron de la coordinación del campus. Y yo así como con la sorpresa de ¿qué? Porque recuerdo que en ese entonces el registro que se tuvo de mi generación fue de 3 alumnas nada más procedentes de alguna comunidad indígena, entonces las primeras 2 pues descartaron oportunidad, pues ya tenían ahora sí su vida laboral o su vida así, ya personal, y pues me contactan a mí y le dije, pues la verdad no sabré decirle, deme unos 20 minutos, ¿no?, de pensarlo. Que pues obviamente estaba estable trabajando y colaborando y había tenido una experiencia de unos talleres en tecnología, entonces me sentía como que nadar, ¿no?, ya en mi mundo. Pero dije, quizás es una oportunidad, ¿no?, de ver más allá de lo que visioné en la salida, ahora sí, de mi comunidad, ¿no?, de hacer algo por las comunidades indígenas. Y pues bueno, decidí aceptar la oportunidad, le dije que sí a la maestra Yajaira, que la recuerdo con cariño. Uh-huh. Y pues bueno, inicié, ¿no?, el proceso, nos pidieron ahora sí dedicarnos al 100% al curso, porque fue un año de curso, ¿no?, entre estos talleres que nos dieron, entre ellos el inglés, ya que no pudimos ir a Canadá, pues lo tuvimos en línea. Y pues recuerdo que en ese tiempo, pues sí, nos becaron también, tardó un poquito, pero ahora sí, gracias a esta experiencia de la panadería, ¿no?, inicié mi proyecto de panadería, yo compré mi horno, mis charolas y empecé a hacer mis panes, ¿no?, en lo que entraba al posgrado. Entonces fue como un inter también de experimentar, ¿no?, en esta área de una microempresa, ¿no? Y pues bueno, nos dedicamos, trabajamos y pues bueno, me aceptaron en esta facultad y pues estamos. ¿Cómo te decidiste? Digo, y lo relaciono porque digo, te brincas ahora a la Universidad Autónoma de Querétaro, ya hace un par de años, ya concluyendo esta maestría, pero bueno, cito un poquito, maestría en estudios amerindios y educación bilingüe. Ya habías más o menos tocando ahorita un poquito a la superficie cuando hablábamos del fortalecimiento de tus raíces, pero primero es cómo la ubicas, cómo dices, cómo das ahí con la Universidad de Querétaro y este programa, y por qué la decisión precisamente, digo, finalmente se hizo un poquito de cambio, digo, aquellos que luego dimos vuelta un poquito a nuestra vía laboral, o de preparación o de estudios, ¿cómo es que te enfocas a esa maestría y qué sucede a lo largo precisamente del programa de estos 2 años? Recuerdo que también en eso tuve ahora sí algunas dudas, ¿no?, sobre qué camino tomar, porque en sí, pues desde mi perfil sí me ofrecían, ¿no?, que me especializara en procesos o en seguridad y todas esas cosas afines, ¿no?, a mi perfil como ingeniero. Pero en sí pues no me sentía muy cómoda porque yo tenía esa parte de esa responsabilidad, ¿no?, de retribuir desde sus inicios, ¿no?, a las comunidades o a mi comunidad de Tamuín.
Entonces, pues yo empecé a buscar, ¿no? Como qué sería bueno, hacia dónde, qué universidades había, y empezó mi búsqueda, ¿no? Y en una de esas mañanas recuerdo que nos invitaron a así, una charla informativa por parte de la Autónoma de Querétaro, y pues bueno, ahí se impartió, ¿no? Se explicó esta parte de estudios amerindios y educación bilingüe. Y me llamó la atención, ¿no? Sobre lo que hacían sobre revitalización lingüística, en parte sobre el análisis de la educación bilingüe, esta parte de la adquisición del lenguaje, y pues me llamó la atención, ¿no? Dije, ¿por qué no? Quizás pueda hacer algo por la educación bilingüe. En sí no sé cuántas escuelas hay en Tamuín que sea educación bilingüe, que pues sí, entonces pues ya empecé, ¿no? Y sí le pregunté a la coordinadora, le digo, mire doctora, le digo, es que mi perfil es de ingeniería, no tengo el perfil docente, porque es lo que piden también. Y me dice, no creo que haya ningún problema, dice, si lo quieres hacer, adelante, dice, postúlate, presenta el examen y todo lo demás. Y pues bueno, acepté el reto, ¿no? Y con fe de que sí me aceptaran. Pues ¿Qué fue los retos, Olga? O sea, la parte difícil y también la parte que te fue sumando, vamos, ahora sí que retos, desafíos y oportunidades que se vivieron a lo largo, porque al final de cuentas ya era un contexto completamente distinto, ¿no? El que quizás se vive en Querétaro, al que venías, bueno, pues en el ámbito laboral, emprendimiento, y más que ya estabas un poquito a la postre de la salida, ya estábamos saliendo todos un poquito del encierro de la cuarentena, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que sucede al interior ya de la maestría y el proceso que se dio? Dentro de la maestría, como yo siempre lo he recalcado, ¿no? Creo que el mayor reto para entrar a alguna licenciatura o posgrado, el primer reto no es al inicio, sino permanecer, ¿no? Ese es el mayor reto. Y en este grado de dificultad, ¿no? Al cual yo me había, ahora sí, adjuntado, ¿no? Que es muy distinta las ciencias exactas con las ciencias sociales. Entonces, fue esta parte de adaptarme, ¿no? De adaptarme a este nuevo pensamiento, a los conocimientos, a las teorías. Y sí, en los primeros meses me costó un poco de trabajo, pero conforme lo fui ejercitando, practicando, y luego aquí, por ejemplo, Querétaro es una zona más urbana y más, ahora sí tiene sus cambios radicales, y en ese entonces me tocó justo la construcción de la avenida, que es la México-Querétaro, entonces me hacía casi 5 horas de aquí hasta la facultad. Entonces me tenía que parar a las 5 de la mañana, irme a la facultad para llegar entre las 9 y 10, que me tocaba la clase. ¡Qué bárbaro! Sí, entonces mejor aprovechaba el tiempo y me iba leyendo. Iba ya leyendo los temas para la tesis, los temas para las clases, iba haciendo mis resúmenes en el teléfono. Bendita tecnología que nos permite hacer eso, entonces creo que fue esa parte, ¿no? También de no verle lo malo, sino también aprovechar las oportunidades, aunque me tenía que parar temprano, pero creo que lo ha valido, ¿no? Y terminé satisfactoriamente por lo planeado, ¿no? Claro, y que eso es fundamental, bien dices, más que entrar, mantenerse y sobre todo concluir. Y bueno, pues cito precisamente el trabajo que has venido desarrollando, enseñanza del TENEC en las escuelas primaria bilingüe de Tamuín en San Luis Potosí. ¿De qué trata este proyecto? Digo, ¿cuál es la relevancia y sobre todo el impacto que pueda tener pues este aporte de tu investigación? Bueno, desde esta parte del trabajo que se ha forjado ahora sí por estos 2 años, nos vimos en la necesidad de hacerlo principalmente en Tamuín. Una, porque de acuerdo al estado de la cuestión, son pocos los estudios sociolingüísticos que se han hecho en Tamuín. Se han enfocado un poco más en lo arqueológico por la zona de Tamtoc. Entonces esta parte creo que también es importante. Quizás no tenemos ahora sí el porcentaje tan alto como en la zona de Tamazunchale, San Antonio, que son las partes más estudiadas lingüísticamente, ¿no? Esta parte morfológica, sintáctica. Pero creo que también es importante ver, ¿no? Estas comunidades que aunque son pequeñas, tienen cierta cantidad de hablantes, pero también están atravesando por situaciones, ¿no? En este caso vimos esta situación de pérdida que enfocan ahora sí los alumnos, ahora sí de la tercera generación de los hablantes que habitan ahí, ¿no? Que su mayoría son migrantes, vienen de otras comunidades y conformaron estas 3 comunidades que hemos estudiado. Entonces, lo vimos desde esta mirada de la etnografía educativa y conocerlos, ¿no? Principalmente a los profes, hablar con los padres y con el resto de la comunidad. Entonces, fue esta relación que vimos, ¿no? Que hay entre la lengua, la educación y la cultura, ¿no? De que estas 3 están ahora sí inmersas. La lengua, por ejemplo, ellos decían, es que no podemos dejar de hablar nuestra lengua. Es lo que nos une, son nuestras raíces. Entonces,
parte de estas teorías, ¿no?, que lo fundamentan, es ver, ¿no?, desde este contexto la realidad que viven tanto las personas, tanto los docentes, tanto los mismos hablantes, ¿no?, sobre qué opinan, qué piensan ellos. Entonces, creo que este aporte es sustancial para los docentes, pero también para la comunidad, ¿no?, de que vean que es importante que siga la enseñanza en el hogar, ¿no?, que se siga transmitiendo, que no la dejen ahora sí en manos de la educación, porque las lenguas indígenas no pueden enseñarse totalmente como si fuera una lengua extranjera, cuando es una lengua propia de nosotros. Entonces, interesante y muy valioso, Olga, lo que dices. Y precisamente digo, recalcando, y ahorita estamos obviamente en una época en la que estamos pasando recién transiciones, cambios en todos los ámbitos de gobierno y también, ¿por qué no sociales en algunos momentos? Desde tu perspectiva, Olga, ¿qué acciones se debieran de emprender? Primero, creo yo, bueno, donde incide, y creo que reafirmo lo que tú también comentas, digo, no nada más es esta labor como una lengua extranjera. Me encantó esta reflexión que hiciste. ¿Qué acciones se deberían de emprender desde el inicio por parte de las familias, ¿no?, de las comunidades, que luego estamos hiperconectados, luego hay un bombardeo tremendo, pues, de las redes sociales, de las páginas web, del mismo internet, que a veces pues ya es difícil pues detener este momento en que llevamos social? ¿Qué acciones se deberían de emprender quizá desde la sociedad? ¿Por qué no también? Hay responsabilidad y corresponsabilidad del gobierno, hablando en el ámbito, pues no nada más educativo, sino en el económico, en el cultural, en el de preservación de nuestra cultura. Y pues también, ¿por qué no? Pues hay incidencia de las empresas, ¿no? Desde los distintos ámbitos, desde tu perspectiva, ¿qué cosas se debieran de impulsar pues para que se fortalezcan estas acciones, para que se visibilice, por ejemplo, tu trabajo de fomentarlo como tal, de hacer incursiones? ¿Qué acciones consideras que se deban de promover desde los distintos ámbitos? Pues principalmente, ¿no?, el respeto al otro, considero. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, aún se puede decir que ocurre en algunos contextos, donde ven a un hablante indígena o escuchan a un hablante indígena hablar entre ellos y piensan, es que están hablando mal de nosotros, ¿no? Entonces, como que quitar esa parte de las creencias o ideas que se tienen acerca de las lenguas, poder aceptarlas como son, ¿no? No, por ejemplo, como el español, ¿no?, se usa en todos los lugares. Entonces, permitir que las lenguas indígenas también se usen, ¿no? Se hablen, que no los intimiden. Pues, ahora sí que en esta parte de la tecnología, como usted decía, ¿no?, ya es algo global, ¿no? Es algo que ya no se evita. Entonces, a partir de esta conciencia que tenemos nosotros de ser pertenecientes a esta lengua cultura, ¿no?, fomentar la escritura. Quizás no sea la perfecta, pero empezar, ¿no? Ya sí empecé hace 2 años con mi familia, ¿no?, hasta que empecé con esta reflexión metalingüística de mi lengua. Entonces empezar a escribir, a dialogar con ellos, empezar a hacerles ver de que incluso en el teléfono se puede comunicar, ¿no?, o en una llamada, no tener esta parte de quitar las oportunidades que tenemos de diálogo, de comunicación, ¿no? Y desde esta parte de las comunidades, ¿no?, también que sean conscientes y que hablen, utilicen su lengua, incluso entre ellos. En esta parte de los contextos bajo estudio de este trabajo, ¿no?, ellos en su mayoría son comunidades multilingües. Entonces, en sí ellos reparan, ¿no?, recomendaciones más particulares a fin de que ellos ahora sí no solo se evoquen a una sola lengua, en este caso el español, sino que también fomenten las otras lenguas, desde el contexto familiar, el comunitario y el escolar, ¿no?, que es una parte donde está más la convivencia ahorita de los menores. Fabuloso. Y bueno, me gustaría ir cerrando, Olga, y de verdad interesantísima esta experiencia de vida que has llevado y de cómo de alguna manera has hecho sinergia, ¿no? Creo que a veces hasta la perspectiva lógica matemática te hace brincar a la parte social y de alguna manera te permite incidir de maneras diferentes, creo que disruptivas a veces, ¿por qué no decirlo?, en incidir en temas de pertinencia. Para ir despidiendo, me gustaría, Olga, y invitarte y agradecerte que nos pudieras dirigir un mensaje
lenguaje, sobre todo aquellos jóvenes, y aquí me refiero hombres y mujeres, obviamente, pues no nada más de Tamuín, sino de las distintas comunidades que a veces siguen arrastrando estos preceptos erróneos, en decir, que les vence a la discriminación, que no se atreven a seguir a veces siquiera con una carrera y mucho menos pensar en un posgrado. ¿Cuál sería tu mensaje o tu recomendación para todos aquellos chavos, chavas que aún están todavía indecisos, que aún no saben qué rumbo estar tomando? Y digo, vaya que has roto muchos desafíos. Me gustaría que, bueno, pues lo pudieras decir primero en español y luego, si es posible, que se los pudieras dirigir precisamente en TENEC, mi querida Olga. Ok. Bueno, ahora sí que a todos los jóvenes, ¿no? En este caso que tienen algún sueño, así concibo que el sueño es como una semilla, ¿no? Que es sembrada en tierra fértil. Y si tú lo cuidas y si tú te encargas, ¿no? De cultivarlo, de regarla, quizás no va a crecer de una manera ahora sí tan pronta, habrá obstáculos, pero si ustedes deciden hacer algo por su comunidad y tienen un sueño de hacer algo por las demás personas, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? No hay límites, los únicos límites nosotros los planteamos, pero si tomamos esa decisión y esa determinación, pueden llegar adelante. Tata chikchipena sit yehel masit eshoval mashawaya eslar haneika aina tat espika atsachita ichich haneye hawashi alwambel hawasha wit alka aina ani aunque wam nekatsat nanchi ani neka we yah nanchi ambel pero ne etskaba porque sitiu eval más 5 años sapla. Perfecto, muchísimas gracias. Y Olga, pues bueno, te deseamos el mayor de los éxitos, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado el día de hoy y a usted que también nos escuchó. Y Olga, pues estaremos atentos ya finalizando, ya habiendo concluido este programa de posgrado. ¿Va a haber doctorado, Olga, o qué sigue para adelante? Yo sé que así como que hay quien dice necesito una pausa. ¿Qué se viene en adelante, Olga? De hecho, lo he considerado, ¿no? En este caso de cursar un doctorado. En este caso tengo las puertas abiertas, pero aún no me he decidido. Creo que primero pues me voy a titular y creo que hasta el siguiente año se abren las convocatorias, pero ahora sí que estoy en dos caminos, ¿no? Sobre elegir un doctorado en adquisición del lenguaje o el doctorado en el desarrollo y diseño de tecnologías para la educación, que es aquí de la Autónoma. Entonces, aún estamos en esa balanza. En ese proceso de decisión, que sabemos que, bueno, sí. Pues, será una buena decisión y seguirás sumando, pues no nada más a tu comunidad, sino también al conocimiento en México. Olga, pues muchísimas gracias que nos hayas acompañado el día de hoy y pues estaremos atentos de cómo sigues avanzando. Muchas gracias, Olga, y te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Y gracias a usted que nos escuchó, le mandamos un gran saludo a la comunidad de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, a la coordinadora de investigación, a la contadora Natalie Vega, y gracias a usted por escucharnos, gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Esto fue La Neta de la Ciencia. La Entrevista. Nos escuchamos en la próxima.